¿Realmente conocemos toda la historia de Adán y Eva? Tal vez creemos que su destino se resume en el momento de la expulsión del Edén, pero la verdad es mucho más compleja, profunda y llena de enseñanzas. Hoy vamos a explorar cómo fue realmente su vida después de la caída, los secretos que los llevaron hasta su muerte, y el poderoso legado que dejaron para toda la humanidad. Quédate hasta el final, porque esta historia cambiará para siempre tu perspectiva sobre el propósito de la vida, el sacrificio, y la esperanza en medio del sufrimiento. Adán y Eva, los nombres que todos asociamos con el principio de la humanidad, los primeros en experimentar la creación directa de Dios y el único paraíso en la tierra. Nos han contado que vivieron en el jardín del Edén, en un lugar perfecto donde no existía el dolor ni el sufrimiento, en un mundo ideal, donde ni el trabajo, ni el hambre, ni la muerte eran parte de su realidad. Pero un solo acto de desobediencia lo cambió todo, y fueron expulsados a un mundo mucho más hostil y desconocido para ellos, lleno de dificultades y lecciones que jamás imaginaron. Sin embargo, pocos conocen lo que realmente sucedió después de esa expulsión. ¿Qué fue de Adán y Eva una vez que pisaron la tierra fuera del paraíso? ¿Cómo afrontaron un mundo de dolor y trabajo al que nunca estuvieron destinados? ¿Cómo asimilaron la experiencia de vivir fuera del refugio divino en el que fueron creados? La historia de Adán y Eva después del Edén es mucho más que una simple lección de moral. Es una historia de arrepentimiento, de esfuerzo, y de una búsqueda constante por redimirse ante Dios. Su legado no es solo la marca de la primera desobediencia humana, sino también el inicio de la humanidad en un camino de redención y fe. La Biblia nos dice que Adán vivió 930 años, una cifra que para nosotros resulta casi imposible de comprender, pero esos años estuvieron llenos de experiencias, desafíos y aprendizajes que hoy nos hablan directamente a todos nosotros. En los textos apócrifos como el libro de los Jubileos y la vida de Adán y Eva, que no forman parte del canon bíblico oficial, se describe con mayor detalle la vida de los primeros humanos tras su expulsión del Edén. Estos textos narran una vida llena de desafíos, de momentos de arrepentimiento profundo, finalmente, una búsqueda incansable de perdón y redención. Para ellos, la expulsión del Edén no solo significó una pérdida de su hogar perfecto, fue el comienzo de un aprendizaje doloroso sobre lo que significaba ser humano, trabajar, amar y enfrentar el sufrimiento. A partir de ese momento, el paraíso ya no sería un derecho, sino un objetivo inalcanzable para el cual tendrían que trabajar cada día. La Biblia menciona cómo Dios maldijo la tierra que Adán debía labrar, y cómo el dolor y el sufrimiento serían ahora parte de la experiencia humana. Eva fue la primera en experimentar el dolor de dar a luz. En el Edén, esta experiencia habría sido suave y sin sufrimiento, pero fuera del paraíso, el parto se convirtió en un símbolo del precio de su desobediencia. Sin embargo, en medio de ese dolor, Eva encontró el amor de una madre, una experiencia que le dio una nueva comprensión sobre la vida y el sacrificio. Esta experiencia marcó un antes y un después en su vida. Ahora, cada hijo nacido era también una lección de sacrificio y esperanza, una oportunidad para que cada nueva generación entendiera el precio y el valor de la vida. La misma vida que ellos habían recibido directamente de las manos de Dios y que ahora debían proteger y sostener en medio de un mundo que les era hostil. Adán, por otro lado, asumió la tarea de cultivar la tierra, de aprender a trabajar y a ganarse el pan con el sudor de su frente. En sus años en el Edén, jamás había sentido cansancio, pero ahora experimentaba el agotamiento, el desgaste de un trabajo arduo y constante. La tierra no le daba frutos sin esfuerzo, y tuvo que aprender a comprender las estaciones, a manejar las herramientas, y a ver en cada día un reto para poder sostener a su familia. Cada día era una lección de humildad, una experiencia que lo hacía valorar cada pequeña bendición, desde el agua que encontraba en el río hasta el alimento que lograba cosechar. En su interior, Adán se debatía entre el arrepentimiento y la esperanza, consciente de que su caída había llevado a la humanidad a un lugar oscuro, pero también decidido a encontrar, en medio de su error, un camino de retorno hacia Dios. Los relatos apócrifos describen también cómo Adán y Eva no se resignaron a su destino de sufrimiento sin intentar buscar la redención. Se menciona que Adán pasó largos periodos de arrepentimiento y oración, buscando el perdón de Dios no solo para él, sino también para su descendencia. Creía que, a través de su arrepentimiento y su fe, podría abrir un camino de redención para toda la humanidad, un camino que llevaría a la salvación prometida.
Esta búsqueda de redención nos habla no solo de su deseo de perdón, sino también de la semilla de esperanza que plantaron en el corazón de cada ser humano. Su arrepentimiento es el primer acto de humildad registrado en la historia de la humanidad, y su oración la primera conexión sincera entre un ser humano y su Creador. A medida que pasaron los años, Adán y Eva reflexionaron sobre su vida en el Edén, sobre la desobediencia y sobre el propósito de su castigo. Ambos comprendieron que su castigo no era solo una condena, sino también una oportunidad de crecimiento, una forma de aprender sobre la importancia de la obediencia y el sacrificio. Aunque la vida fuera del Edén fue dura y difícil, ambos lograron ver en ella un propósito divino, una manera en la que podían aprender sobre la importancia de la obediencia, el valor del esfuerzo y el sacrificio de sus propios deseos en pro de algo mucho más grande. Ambos entendieron que su caída había sido un acto de desobediencia, pero también vieron en ella la posibilidad de redimir a la humanidad. En los últimos momentos de su vida, Adán reunió a sus hijos y nietos para compartir con ellos sus últimas palabras. Se dice que habló de sus experiencias en el Edén, del amor de Dios y de la importancia de la obediencia. Les habló sobre su caída, pero también sobre la esperanza que tenían de que algún día Dios ofrecería una forma de redención para toda la humanidad. En su lecho de muerte, Adán no estaba lleno de desesperación ni de miedo, sino de paz. Sabía que su vida había sido un testimonio de fe y de arrepentimiento. Había aprendido, a través del sufrimiento, el valor de la obediencia y la importancia de transmitir esa lección a sus hijos. Eva, a su lado, también estaba en paz, sabiendo que su vida había sido una enseñanza para las generaciones futuras. Este final no es solo el fin de sus vidas, es el comienzo de un legado de fe que se transmitirá a través de sus descendientes. Su historia es un recordatorio de que, aunque cometamos errores, siempre hay lugar para el arrepentimiento, para la reflexión y para la esperanza. En ese acto final, Adán dejó un mensaje que resuena hasta el día de hoy, que aunque nuestras acciones puedan alejarnos de Dios, nuestra fe y nuestro arrepentimiento pueden llevarnos de vuelta a Él. Adán y Eva, los primeros humanos, no solo nos dieron la vida, sino también una lección de esperanza, de sacrificio, y de la búsqueda incansable de la redención. La historia de Adán y Eva no es solo un relato de desobediencia y castigo, es una enseñanza sobre la redención, la fe y el propósito de la vida. Ellos fueron los primeros en experimentar el arrepentimiento, en buscar el perdón y en aprender sobre el sacrificio y la obediencia. Si esta historia ha resonado contigo, si te ha hecho reflexionar sobre el propósito de nuestras propias pruebas y desafíos, te invitamos a unirte a nuestro canal. Suscríbete y acompáñanos mientras exploramos las grandes historias de la humanidad, los misterios de la fe y las lecciones eternas que nos enseñan. Porque la historia de Adán y Eva es también nuestra historia, una historia de esperanza y de redención.